Separación de variables con perturbación. Primero les voy a hablar sobre separación de variables. Se puede expresar como un producto de funciones desconocidas y cada una de estas funciones depende únicamente de una de las variables independientes. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación diferencial donde la variable dependiente es u y esta variable depende de x y t. Entonces, donde vamos a obtener nuestra solución de nuestra ecuación diferencial, donde la puedo expresar como un producto de dos funciones. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Digamos, una función f depende exclusivamente de la primera variable x y una función g que depende únicamente de t. Bueno, entonces ahora vamos a mirar sobre separación de variables con perturbación. La perturbación es una particularidad que encontramos en este caso, como la podemos ver aquí, donde la denotamos con una letra P. No le pongo variable independiente a la que va a pertenecer, ya que esto no lo va a dar el problema o el ejercicio al que vamos a realizar. Aquí tenemos un ejercicio para mayor claridad. Entonces, tenemos una ecuación de onda con la particularidad de un término adicional, entonces el cual lo llamaremos perturbación, este término, donde g de t, la función depende de la variable t, donde fx, donde la función va a depender de la variable x, y px, que es la perturbación, es nuestro 6x. Entonces tenemos unas condiciones iniciales, aquí tenemos unas condiciones de frontera. Entonces ahora vamos a el primer paso, vamos a plantear donde esta será nuestra solución a la ecuación diferencial parcial, donde tenemos una función por otra función más nuestra perturbación. Aquí vamos a cambiar de notación para hacer más fácil la simplificación de nuestros cálculos, donde la derivada parcial de u respecto a x, denotado por f' por g, donde f' es igual a la derivada total de f respecto a x, y la derivada parcial, la segunda derivada parcial respecto a x es igual a f' por g, donde f' es igual a la segunda derivada total de f respecto a x. Entonces aquí lo hicimos respecto a f, ahora lo vamos a hacer respecto a g. Entonces aquí obtenemos estos dos, como los hemos obtenido en la parte de arriba con f, ahora tenemos con g. Posteriormente, el segundo paso es sustituir en la ecuación diferencial parcial u y sus derivadas. Entonces, como lo miramos en la parte de arriba, el ejercicio, donde es la segunda derivada de u respecto a t, entonces ya reemplazamos aquí como lo tenemos, g' por f, lo mismo reemplazamos en esta parte, nos queda 4f' por g más p de x, que mi px es 6x, entonces nos queda esta parte. El tercer paso sería dividir la ecuación resultante entre el producto de las funciones planteadas. Entonces aquí lo dividimos, se nos va el f, aquí se nos va esta g con esta, pero esto ya nos va a quedar acá, como lo tenemos aquí. Entonces nos queda así, reemplazando, cancelando, nos va a quedar de esta manera, donde para poder solucionar la ecuación diferencial parcial por el método de separación de variables debemos hacer cero
este término. Este término lo vamos a volver 0, que sea 0. Entonces, como ya lo tenemos aquí, entonces esta parte no puede ser 0 porque entonces se indeterminaría. Entonces, lo cual, esta parte de arriba lo vamos a igualar a 0, como lo obtenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ahora despejamos f' de x, que es igual a menos 6 cuartos de x. Posterior a ello, integramos una vez, donde f' es igual a menos 3 cuartos de x al cuadrado más c1. Integramos nuevamente y obtenemos esto, donde esto va a ser nuestra función de perturbación. ¿Listo? Entonces, pasamos a solucionar el problema igualando las funciones a una constante. Y esto es porque la única forma que tenemos de decir que puede ser igual a ambos lados de la ecuación, que depende de variables independientes distintas. Entonces, listo, aquí este es el quinto paso, donde vamos a igualar a una constante. Reescribimos y tenemos en cuenta que al evaluar en 0 y en los valores mayores a 0 obtenemos la solución trivial. Por lo tanto, vamos a utilizar esta constante, menos k al cuadrado. Aquí que vamos a igualar, primero igualamos esta parte con nuestra constante, luego esta parte con nuestra constante. Listo, como lo tenemos aquí. Igualamos esta parte de la constante, donde gx lo paso a multiplicar al otro lado, el restar restando lo paso a sumar, lo igualamos a 0, donde tenemos la ecuación característica, y posteriormente hallamos las raíces, donde lambda 1, lambda 2 nos da más o menos k por i. Como me dan raíces complejas, ya sabemos que es de la forma de una constante por seno de kt más otra constante b por coseno de kt. Este es mi GT. Lo que hacemos posteriormente es hallar la otra expresión, ya que son dos funciones que vamos a multiplicar para hallar la solución a la ecuación diferencial. Entonces, como lo había dicho anteriormente, el otro aquí vamos a igualar esta parte a nuestra constante. Aquí lo hemos igualado y posteriormente aquí despejamos f'x. Listo, ahora hallamos las raíces. Entonces, donde lambda 1 y lambda 2 es igual a más o menos k medios por i. Entonces nos queda fx de esta manera, donde una constante por el seno de k medios por x más otra constante d por coseno de k medios por x. Entonces este es mi fx. Entonces, paso 6 es usar las condiciones iniciales para encontrar valores de las constantes. Entonces aquí tenemos una condición inicial donde me dice que u es igual, que depende de x y t, pero x es igual a 0, como lo podemos ver aquí. Entonces, ahora si analizamos la función, esta función, entonces decimos evaluada en 0, nos queda que esta parte f de 0, entonces me va a dar 0. Y f de 0, donde es mi perturbación, como tenemos 6x, entonces el 6 por 0 me da 0, entonces me va a quedar 0. ¿Listo? Ahora lo vamos a reemplazar en esta parte, donde x es igual a 0, entonces el seno de 0, esto me va a dar 0, y el coseno de 0 me va a dar 1. Entonces me queda que f de 0 es igual a d, pero va a ser igual a 0. Entonces mi f de x me queda de esta manera, porque ya reemplazamos
D igual a 0, entonces esto me va a quedar 0. Únicamente me queda esta parte. Ahora reemplazamos en la ecuación de perturbación en x igual a 0, entonces esto me queda 0, esto me queda 0 y únicamente me queda C2. Entonces C2 es igual a 0. Entonces me quedaría esta sería mi función. Listo. Entonces ahora vamos a utilizar la segunda condición inicial. Entonces otra condición inicial donde me dice que U que depende de x y y, donde x es igual a 1, es igual a 0. Entonces, para que sea posible esto, entonces e tiene que ser diferente de 0. Porque si es igual a 0, entonces me queda, como lo tenemos aquí, todo esto me queda 0, esto me queda 0, entonces me quedaría la trivial. Y eso no buscamos nosotros. Entonces, para ello tenemos que decir que esto vamos a igualarlo a 0. Entonces igualamos esta parte a 0 y despejamos K, donde K es igual a 2 NPi. Y posteriormente aquí ya reemplazamos en la ecuación en la función que nos había dado f de x, le reemplazamos nuestra y nos queda nuestra función f de x de esta manera. Posteriormente evaluamos en la función de perturbación, que la tenemos aquí, evaluamos en 1. Entonces me queda menos un cuarto más C1, como lo tenemos aquí. Despejamos C1 y C1 es igual a un cuarto. Entonces, listo. Entonces reemplazo en esta ecuación que C1 es igual a un cuarto. Entonces me queda menos x al cubo sobre 4 más C1, pero C1 es un cuarto, entonces me queda un cuarto de x. Listo. Entonces ahora vamos a usar las condiciones de frontera para seguir hallando las constantes que me faltan. Entonces aquí ya igualamos nuestra g de t igualamos a 0. Entonces esta es mi función que me había dado anteriormente. Listo. Entonces aquí vamos, derivamos y obtenemos esta parte. Entonces, bueno, y nos queda de esta manera. Pero, como sabemos que K ya nos había dado que era 2πn, 2nπ, entonces reemplazamos por 2nπ y me queda que esta es mi g de t. ¿Listo? Entonces este es mi g de t. Ahora el siguiente paso es escribir la solución como multiplicación entre las dos funciones más la perturbación. Entonces ahí tenemos nuestras dos funciones, esta es nuestra perturbación. Entonces esta sería nuestra solución aquí con las dos funciones y la perturbación, donde reescribimos, donde f de x nos había dado anteriormente, como lo tenemos aquí, f de x, reescribimos esta parte que es e seno de n pi x por g de x, y g de x nos había dado b coseno de 2n pi por t, como lo tenemos aquí, más nuestra perturbación, la tenemos la perturbación que es aquí, menos un cuarto de x al cubo más un cuarto de x. Entonces lo transcribimos aquí. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos dos constantes, estamos multiplicando dos constantes. Entonces vamos a hacer es la multiplicación de las dos constantes para que sea similar a la serie de Fourier. Entonces vamos a decir que E por B es igual a B a Bn. ¿Listo? Entonces reescribimos como lo tenemos aquí, pero ya con nuestra constante Pn. Entonces finalmente lo escribimos esto como una serie por el principio de superposición.
¿Listo? Entonces la solución a esta ecuación diferencial es el conjunto de expresiones que... Listo, es el conjunto de expresiones que están variando según el número n, como lo podemos ver aquí. ¿Listo? Entonces ahora allá vamos a hallar, lo que vamos a hallar es Bn. Para ello vamos a utilizar la condición de frontera que tenemos aquí. Bueno, entonces ya con esto vamos a utilizar y la ecuación que tenemos, la función que tenemos en esta parte, la vamos a igualar a este término. Posteriormente, ya luego de haber igualado ese término, vamos a usar la fórmula de Fourier para hallar Bn. Bueno, entonces aquí vamos a dividir, como son suma de integrales, vamos a dividir en tres integrales, como lo podemos ver aquí. Nuestra primera integral, segunda integral, la tercera integral. Luego ya resolvemos las integrales y obtenemos esta expresión para Bn. Obtenemos aquí Bn. Entonces posteriormente reemplazamos a esta, aquí en esto reemplazamos Bn. Los demás nos queda igual, transcribimos como lo hemos hecho aquí. Este es nuestro Bn. Esto es nuestro Fx. Este es nuestro Gt. Y esta es nuestra perturbación. Entonces esta sería nuestra solución a nuestra ecuación.